Ya. Hola Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy aquí para hacerte unas preguntas acerca de lo que es el Dale. retrato psicológico Perfecto. y espero que me las puedas responder todas. Bueno. Primero, ¿cómo te iniciaste en la fotografía? eh, bueno, yo quería ser reportero, quería ser periodista, o sea, para mí el inicio de la fotografía es el inicio como de una historia de prensa de alguna manera. No es que llegué por la fotografía misma, sino por la idea de querer ser reportero, pero me di cuenta que la fotografía de alguna manera me permitía eh, abordar el periodismo de una manera más atractiva para mí en ese momento, de una manera más visual, y me pareció que era la forma en que yo me sentía más cómodo. Entonces, bueno, entré por ese lado, la fotografía. No es que yo entré por otro lado, por el retrato, por la moda, entré por el periodismo. Pero bueno, el periodismo es tan amplio que al final uno termina haciendo de todo, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la temática de tu trabajo? Bueno, evolucionó porque no sé si tanto que se fue como amplificando, ¿no? De alguna manera empezó siendo más una cobertura diaria de prensa, donde uno hace todo, que eso es lo bueno del fotoperiodismo, que uno puede hacer un día un evento de moda, deporte, información general, entrevistas, retratos a artistas, ¿no? Y, y lo que fue como evolucionando un poco a hacer más historias más largas, de mediano plazo, de largo plazo, donde tal vez puedo profundizar en un tema y quedarme y darle vueltas para poder al final tener unas 30 fotografías que me permitan contar una historia en fotos, ¿no? Eso es, tal vez para eso es que, no sé si evolucionó, pero como que se fue virando para una Te fuiste fotografía. por una rama. Sí, me gustó más esa rama. No es que dejé de hacer lo otro, pero me he como enfocado más en eso y en temas como políticos, sociales. He ido a conflictos, más que nada porque es lo que más me gusta hacer, ¿no? O sea, pero bueno, ahora pasaron recién los Panamericanos y tuve que hacer deporte, o sea, como que al final sigo un poco también en otras ramas de la fotografía, si bien me gusta más profundizar en temas políticos, sociales, ¿no? Ambientales. En base a tus conocimientos y experiencias, ¿cómo definirías tú a lo que es el retrato psicológico? Bueno, el retrato en realidad siempre es psicológico, ¿no? Porque al final uno trata de contar, de contarle a otro qué es lo que vio sobre su retratado, respecto a esa primer mirada que yo me imagino quién es él. Y, y eso pasa mucho cuando no conozco a la persona. Cuando la conozco, es más fácil, porque ya sé más o menos por dónde buscarle, por dónde puedo transmitir esa parte de la psicología de esa persona, quién es esa persona, qué hace, por qué es importante, o sea, qué es lo importante de resaltar en ese retrato y no en otro, ¿no? O sea, entonces siempre hay mucho de psicología además porque claro, el retratado también modifica su mirada con respecto al fotógrafo, ¿no? O sea, no es lo mismo alguien que te está mirando con una cámara que alguien. Y por eso también me gusta utilizar una cámara de madera, una cámara antigua, porque también eso me permite. Es una cámara, ya que estamos te cuento, es una cámara donde el personaje tiene que estar inmóvil. Entonces me ayuda también a ese momento. O sea, yo siempre a veces, muchas veces pienso cuando hay una sesión de fotos, más que ahora con las cámaras digitales, la persona tiende mucho a posar, a mostrarse otra manera, a hacer así, a asar, no sé cuánto, a ponerse feliz, contento, no sé qué, a hacer una morisqueta. En vez con mi cámara de madera con estos retratos, que sería bueno que los mires en internet, la persona tiene que estar quieta, mirando fijo durante un tiempo. Y eso de alguna manera me ayuda también a, ¿no?, entrar en la psicología de esa persona. Sí, No posa, no tiene que estar haciendo nada para la cámara, sino es una persona mirando un cajón de madera que está enfrente a ella fijamente. con un fotógrafo atrás. Y eso, bueno, eso creo que me ayuda a transmitir esa psicología, ¿no? ¿Quién es esa persona?
¿qué veo? ¿Qué veo en esas miradas fijas, quietas, inmóviles que están ahí frente al fotógrafo? ¿En qué contexto inició este tipo de fotografía? Bueno, me puse a hacer más retratos cuando yo viví en Kabul, en Afganistán, un año, y de repente vi que había una serie de fotógrafos callejeros que vivían de tomar fotos en la calle con esas cámaras de madera, como un oficio normal de todos los días. Yo después de la sorpresa de verlos a ellos trabajando, dije, bueno, ¿por qué yo no puedo hacer eso? Y aprendí a hacer fotos con esa cámara de madera. Y ahí aprendí a hacer un tipo de retrato que no había hecho antes. Y entonces me focalicé en hacer retratos. Y hace más de 12, eso fue en el 2006, hace 13 años, que periódicamente hago trabajos de retratos pura y exclusivamente. Porque me abrió un mundo que yo no conocía, que es el mundo del retrato, ¿no? El mundo de esas miradas que son diversas, que son y universales al mismo tiempo, ¿no? Yo veo fotos de guatemaltecos, de mexicanos, de migrantes, de afganos, de trabajadores, de peruanos que viven en la sierra, en la selva. Y al final son seres humanos, ¿no? Veo la condición del ser humano a través de mis retratos. Y eso es lo que me gustó, porque con el fotoperiodismo muchas veces corremos para todos lados y contamos muchas historias, pero no nos tomamos el tiempo de enfrentarnos con personas y Claro. tomarse el tiempo de preguntarles quiénes son, qué hacen, qué sienten con esas miradas, ¿no? Y el retrato te permite eso, ¿no? Darte tiempo también de de conocer quién es tu retratado. Y conocerte vos también a ti mismo, por qué vos querés hacer ese tipo de retratos con esas personas. ¿Qué es lo que te llevan a vos a tomar esa decisión de retratar a unos y no a otros? ¿Por qué? Y ahí uno también evoluciona, ¿no? Como va empezando a entender quién es uno y por qué hace lo que hace, ¿no? ¿Qué influye en ti a la hora de realizar el trabajo? Bueno, todo. Me parece que al final la fotografía, cuando uno hace una fotografía, al final uno pone todo todo su pasado, ¿no? Todo su pasado, todo su vida está puesta atrás de una fotografía. ¿Por qué uno apunta para un lado y no apunta para el otro? ¿Por qué uno decide ir a un lugar o decide no ir a ese lugar? Bueno, ahí todas unas decisiones de quién es uno, ¿no? Entonces involucra el pasado, sus ideas políticas, qué tan empático uno es con la gente, y sus anhelos, ¿no? O sea, ¿por qué yo quiero hacer fotografía de prensa? ¿Por qué quiero yo ir a un conflicto bélico y no ir a un desfile de modas? ¿Por qué yo quiero hacer esto y no lo otro? ¿Por qué yo quiero viajar? ¿Por qué yo quiero contar mi barrio o quiero contar otro tipo de historias? Al final uno pone todo, en inglés es el background, ¿no? Todo su pasado, todas sus ideas atrás de una fotografía inconsciente, ¿no? Uno no es que cuando toma fotografía está pensando en todo eso, pero al final están atrás inevitablemente y se plasman en una imagen que termina siendo la imagen de uno a través de su cámara, ¿no? Que de alguna manera es el reflejo también de quién es uno. Siempre uno está reflejado en el trabajo que hace. ¿Crees tú que el retrato psicológico plasma o evidencia la personalidad del fotografiado? Bueno, me parece que esa sería la idea, ¿no? O sea, que uno lo logre o no, depende mucho también de si uno hizo bien su trabajo o si uno pudo tener esa conexión con el fotografiado. Me parece que uno busca eso. O sea, parte del retrato es contar desde la perspectiva de uno quién es el otro. A veces se logra y a veces no. O sea, uno no siempre es exitoso en lo que hace y a veces uno puede conectar con esa persona fácilmente y a veces no tanto. Pero la idea, me parece que el fin último es
poder entrar en la psicología del otro, ¿no? Y poder plasmarlo en una fotografía. ¿Consideras a alguien que sea retratista como alguien para ti, que consideras a tú representativo? Sí, de hecho en Perú un gran retratista histórico de su época fue Martín Chambi, ¿no? El fotógrafo peruano cusqueño que pudo retratar como una época, ¿no? Una época de las festividades, los personajes, las autoridades, de las familias, y creo que en ese momento fue un documento único, y es tan único que hasta el día de hoy sigue siendo como un referente, un símbolo de lo que fue el Perú y lo que fue esa parte del Cusco durante una época. Y fíjate vos que él sí entra en la psicología de los personajes, ¿no? Uno te cuenta cómo era una familia de campesinos, te puede contar cómo era mismo en la época de la evolución, una motocicleta en ese momento, un policía, un niño, un anciano. Me parece que Chambi es uno de los referentes del retrato y de la fotografía en general en el Perú, ¿no? ¿Cómo una foto puede llegar a representar emociones o incluso el carácter de la persona? ¿Y cómo se podría llegar a ese punto? Me parece que existe una técnica que utilizamos todos, que son diversas, ¿no? Yo creo que también la clave para hacerlo es que cada fotógrafo pueda entender cuáles son las herramientas que uno mejor puede utilizar para llegar a eso, ¿no? Y que no es una única ecuación. O sea, uno puede ser un fotógrafo que utiliza una cámara de gran formato, puede ser que lo haga en color, puede ser que lo haga en blanco y negro, puede ser una camarita de plástico. O sea, cada quien va buscando como la estrategia que tiene uno para llegar a ese punto, que al final es contar con fotos las historias de las personas. ¿Es necesario hablar con el fotografiado para poder llegar a tomar una foto que defina en sí su personalidad y él cómo es? No necesariamente, pero yo creo que sí. O sea, a mí me gusta porque de alguna manera es una forma de conocer más, de entender con quién está enfrente a mi cámara, ¿no? A veces, tal vez esa conexión no necesariamente es con las palabras, a veces solo es con conectar emocionalmente también con el fotografiado. Pero creo que todo ayuda, ¿no? Cuanto más sabes vos de ese personaje, siempre te va a ayudar a que vos puedas hacer un mejor retrato. O sea, de eso no tengo duda. Y creo que también es parte de nuestro trabajo, ¿no? O sea, entender quién es el que está enfrente y entender por qué lo queremos fotografiar de una manera u otra. ¿Cuál crees tú que es el principal factor del retrato psicológico y cómo se diferencia del resto? Tal vez en eso que te dije antes, ¿no? En que uno puede llegar a un evento y fotografiarlo más de afuera, ¿no? De una forma más desapegada, y el retrato psicológico al final es otro tipo, ¿no? Depende de la conexión que uno tenga con el otro y de esa empatía. Yo te digo, me parece que la palabra es empatía, ¿no? Es poder lograr en breve, en poco tiempo, conectar con esa persona y tener la tranquilidad de poder hacerlo en una fotografía, ¿no? O sea, que no es lo mismo una charla, no es lo mismo un video, al final todo se va a resumir en una foto, en un cuadrado, en un encuadre y en un momento, en una mirada, en esa conexión que pueda existir. ¿Crees tú que este tipo de fotografía puede haberse afectado con el pasar de los años? Mira, fíjate que la esencia no. La esencia es igual. La esencia de las miradas o de las fotografías de Martín Chambi en 1930, al final
cambió la tecnología, cambiaron las herramientas, cambiaron los materiales, pero al final creo que termina siendo lo mismo y eso creo que es lo fascinante de la fotografía, por eso también la gente sigue cautivada de alguna manera por un medio que se ha masificado, porque a través de los celulares o a través de todos estos dispositivos nuevos la fotografía es como parte de nuestra vida ya, ¿no? O sea, no es que ni siquiera necesitamos contratar un fotógrafo, todos de alguna manera somos fotógrafos, pero al final la fotografía depende mucho del ser humano, ¿no? Del ser humano que está atrás de la cámara, no del artefacto, sino de una persona humana que tiene una intención al mirar y que la puede plasmar en una imagen. ¿Por qué se llama retrato y no fotografía? Bueno, creo que al final es una forma de encasillar, ¿no? Las distintas formas de la fotografía. Todo es una fotografía, pero de alguna manera es para encajonarlo en un sistema. Vos tenés la fotografía de paisaje, la fotografía de moda, la fotografía de retrato, la fotografía de comida, la fotografía de autos. O sea, es una forma de ir encasillando para que haya diversas especialidades, si uno quiere llamarlo, diversos. Pero al final todo es una fotografía, todo está hecho desde un dispositivo para plasmar una realidad, ¿no? Un objeto, una mirada. Todo al final termina siendo fotografía. ¿Consideras que la fotografía es un arte? Sí, la fotografía es un arte. Definitivamente es un arte que también puede ser utilizado como, o sea, no solo como un objeto de arte, sino puede ser utilizado como un documento histórico, puede ser utilizado como un instrumento de protesta social, puede ser utilizado como una denuncia, puede ser utilizado como un objeto de decoración en una casa, puede ser utilizado como, no sé, para el marketing, ¿no? Puede ser utilizado para un museo. Pero sí, definitivamente tiene un elemento artístico que creo que es lo que lo hace atractivo al público, ¿no? ¿Cuál crees tú que ha sido tu mejor fotografía en este ámbito del retrato psicológico? No sé si podría elegir una, no sé si creo que también es justo elegir una. Me parece que hubo muchas fotografías que yo hice y volviendo a comentarte mi trabajo con la cámara esta de cajón o esta cámara afgana que me permitió como hacer muchos retratos en donde sentí una gran conexión con los personajes, ¿no? Que pude entender quiénes eran y cómo vivían a través de esas fotografías y de diversos lugares. Recuerdo ahora cortadores de caña de azúcar en Guatemala o payasos latinoamericanos, trabajadores de la construcción en Kabul, en Afganistán, o los mismos danzantes peregrinos de Coyurriti en Cusco, ¿no? Creo que de todos los trabajos siempre puedo haber sacado un retrato con el cual yo me quedo como impresionado del valor de la fotografía, ¿no? O sea, y es lo que me permite también entusiasmarme para seguir, para siempre estar buscando nuevos retratados, nuevos desafíos para mi trabajo. Bueno, según lo que puedo investigar, es que el retrato psicológico se considera como un tipo de fotografía que es complejo. ¿Por qué razón por qué razón se considera así? Bueno, es complejo porque
porque no es que uno va por la vida y por la calle retratando a la gente y conectando con ellos, ¿no? Me imagino que el retrato psicológico requiere de una conexión especial, requiere de un tiempo, requiere de, de poder plasmarlo en la fotografía, y eso no es caminando, ¿no? Dando unas vueltas así como capturando fotografías al azar. Me parece que tiene que haber un trabajo previo, una predisposición, un estudio de quién es la persona, y eso no es tan fácil. Eso requiere mucho trabajo. Por eso los buenos retratos y la buena fotografía requiere tiempo, requiere mucha dedicación, ¿no? ¿Cómo se podría mejorar la manera de tomar ese tipo de fotografías? Me parece que tomándose el tiempo, me parece que queriendo conocer a los personajes, estudiando cuáles son las herramientas precisas que cada quien puede usar mejor para hacerlo. Al final termina habiendo mucho de técnica para poder llegar al resultado final que uno quiere con sus fotografías. Entonces, bueno, al final es una búsqueda también personal, o sea, qué tipo de herramientas son las que yo puedo usar para llegar a eso. O sea, y no necesariamente tiene que ser una, tiene que ser la que mejor me sienta a mí. Si yo lo puedo hacer con una cámara de plástico, lo puedo hacer con la cámara más cara del mundo, eso lo veré yo, ¿no? Pero creo que es una búsqueda, y esa búsqueda requiere de tiempo. ¿Consideras que tomar fotografías es un talento o una habilidad que posee una persona? No, me parece que como todo, uno tiene que tener interés y tiene que ayudarlo con trabajo, ¿no? Con dedicación, con aprender la técnica. Y creo que si uno tiene esa intención y tiene esa energía, lo otro viene casi solo, ¿no? O sea, me parece que no es que uno nace con talento, sino uno nace con energías para hacer una cosa u otra. Y mientras que uno pueda utilizarlas en función de querer hacer determinada cosa, en este caso la fotografía, al final uno va aprendiendo, todo se aprende y todo se... Me parece que lo que hay que entender es si te gusta hacerlo, y si te gusta vas a ir para adelante. Bueno, por último, No, no. ¿podrías contarnos, Corta esa parte. ¿podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria como fotógrafo? Bueno, como te decía al principio, yo quería ser reportero, después empecé a trabajar, hice unos cursos de fotografía, hice un curso de iluminación también, y después empecé a trabajar en diarios en Buenos Aires. Primero en un diario pequeño que se llamaba La Razón, que es un diario vespertino que salía en la tarde. Después pasé a un diario más grande, La Nación, en donde cubría todo tipo de cosas, de deporte, cultura, información general, política. Y después de ahí sentía la necesidad como de tener una experiencia en el extranjero. Es cuando empecé a vivir en Guatemala para la agencia AP, y ahí me tocó cubrir Centroamérica, México, el Caribe, y eso tenía que ver con pasar de un desastre natural, un terremoto por ejemplo, a un golpe de estado, a una historia medioambiental. Entonces, bueno, en los últimos años me he dedicado bueno, he cubierto conflictos bélicos, he ido a Siria, a Libia. Entonces, seguí como evolucionando, pero más, como te decía, más focalizado
en conflictos sociales, ¿no? O sea, es como un poco lo que me ha ido, casi de casualidad, no fue una búsqueda consciente, pero fue un poco lo que yo fui viviendo en los países donde estuve y creo que lo fui desarrollando mejor, entonces de alguna manera me como especializando, si lo querés llamar, en ese tipo de fotografía más social, más de conflicto político. Eso fue un poco lo que fui haciendo hasta el día de hoy. Ok, Rodrigo. Bueno, eso sería todo. Más bien, gracias por tu disposición. No, gracias por también por interesarse por el medio fotográfico que nosotros tanto queremos, porque bueno, nos dedicamos a eso, aunque en mi caso es más el medio de prensa, pero al final, no sé, por ejemplo, ahora estuve en Lima Foto, que no tiene tanto que ver con la prensa, sino con el arte. Entonces también creo que también uno se tiene que ir nutriendo de todo tipo de fotografía, ¿no? O sea, no es que uno es retratista, o uno es fotógrafo de prensa, o uno es de moda. Me parece que al final uno puede tomar de lo mejor de todas las especialidades para, para hacer un mejor trabajo, ¿no? Eso creo que es importante, como nutrirse de todo un poco. Bien, No, gracias. no, a vos, gracias. Espero que sirva y después mandame algo. Dale.